Imagina al famoso líder de Mongolia del siglo XII, Genghis Khan, quien creó el imperio más grande del mundo. Pero, ¿sabías que el verdadero fundamento de su poder y estrategia se estableció 1000 años antes? Ese fundamento fue el Imperio Xiongnu, una poderosa y oculta fuerza de las estepas que se asentó en la frontera norte de China. Los guerreros Xiongnu desarrollaron tácticas de equitación y arquería que más tarde se convertirían en el estilo característico de los mongoles. Sus líderes, especialmente Modu Chanju, unieron las tribus para formar el primer ejército unificado, ejerciendo tanta influencia que China tuvo que pagar tributos anuales. Esta es una historia oculta que a menudo se pasa por alto. Si los Xiongnu no hubieran existido, el concepto del imperio mongol y la figura de Genghis Khan tal vez nunca hubieran surgido. Ahora, exploremos la verdadera historia de este imperio. Imagina las estepas del norte de Asia, un paisaje abierto y duro, donde la nieve y los vientos fuertes eran comunes. Al principio, solo vivían pequeñas tribus que sobrevivían cazando y cuidando animales. Pero alrededor del año 209 a.C., un líder, Modu Chanju, reunió estas tribus dispersas y estableció el primer imperio de las estepas. Este imperio no solo era enorme geográficamente, sino que también representaba una nueva forma de organización política y militar. Lo más destacado del imperio Xiongnu fue que evolucionó de una confederación tribal a un imperio estructurado. Cada tribu tenía su propio líder, pero Modu Chanju los unió bajo un solo mando, centrado en la disciplina y la estrategia. La equitación y la arquería eran su fuerza central, y estas tribus utilizaban tácticas de guerra complejas que más tarde servirían como base para el imperio mongol. El concepto del imperio de las estepas fue, por un lado, una estrategia de supervivencia, por otro, una herramienta de dominio político. Su influencia era tan fuerte que la dinastía Han tuvo que negociar mediante tratados de paz y tributos. Este fue el momento en que nació el primer imperio organizado en el norte de Asia, y esta historia explica la base sobre la cual fue posible el ascenso de Genghis Khan. Cuando se habla del imperio Xiongnu, la historia no está completa sin mencionar a su líder más poderoso, Modu Chanju. Modu no solo unió a las tribus, sino que las convirtió en una fuerza disciplinada y estratégica capaz de dominar cada rincón de las estepas. Su secreto principal era equilibrar la lealtad y el respeto mediante el miedo, controlando a sus guerreros con autoridad firme pero justa. Modu introdujo tácticas militares avanzadas que estaban muy adelantadas a su tiempo. Una de las más famosas era la falsa retirada, en la que los guerreros fingían retirarse para atraer al enemigo a una emboscada. Esta estrategia era tan efectiva que los ejércitos de China a menudo eran sorprendidos y derrotados. Otra táctica destacada era la arquería a caballo de largo alcance, que permitía a los Xiongnu disparar flechas mientras cabalgaban a gran velocidad, desorientando y desmoralizando al enemigo. Su puntería y rapidez eran tan avanzadas que se convirtieron en la base de las técnicas de guerra mongolas posteriores. Además, Modu mantenía una estricta disciplina dentro de su familia y entre los jefes rivales. Cualquiera que desobedeciera enfrentaba castigos severos, mientras que la lealtad y la valentía eran recompensadas. Este sistema mantenía a su ejército motivado y fuerte. El liderazgo y las tácticas de Modu Chanju no solo ayudaron al imperio Xiongnu a dominar su época, sino que también sentaron las bases para el sistema militar de los mongoles. Sin Modu, la historia de las estepas y el ascenso de Genghis Khan probablemente habría sido completamente diferente. La prueba más clara del poder del imperio Xiongnu fue su conflicto con la frontera norte de China. Los gobernantes de la dinastía Han inicialmente subestimaron a los Xiongnu, pero pronto se dieron cuenta de su habilidad militar y estratégica. Los guerreros Xiongnu eran extremadamente eficientes en el tiro con arco a caballo y en ataques rápidos, dejando a los ejércitos chinos muchas veces indefensos. Las batallas entre Xiongnu y China fueron intensas y prolongadas. Bajo la guía de Modu Chanju, los Xiongnu utilizaban tácticas ingeniosas como falsas retiradas, emboscadas y ataques nocturnos, que sorprendían constantemente al enemigo. Los primeros intentos de China por enfrentarlos directamente resultaron en repetidas derrotas. Ante esto, la dinastía Han optó por la diplomacia. Ofrecieron regalos, tributos anuales e incluso matrimonios reales para establecer una paz temporal. Este conflicto no fue solo militar, también fue una batalla política y económica.
El control de los Xiongnu obligaba a China a destinar grandes recursos para proteger sus fronteras. Esta lucha por el poder y la estrategia definió las relaciones entre las estepas y China durante siglos. Lo más importante es que este conflicto sirvió como modelo para futuras estrategias militares de las estepas, incluyendo las que emplearía el Imperio Mongol. Sin la interacción de los Xiongnu con China, el ascenso de Genghis Khan y la expansión de los mongoles probablemente habría sido muy diferente. El Imperio Xiongnu no solo era famoso por sus guerras y conflictos, sino también por su vida social y cotidiana, un aspecto que a menudo las documentales pasan por alto. Las duras condiciones de las estepas, con nieve y vientos fuertes, definían su estilo de vida. La rutina diaria giraba en torno a la supervivencia y la formación militar. Desde muy pequeños, los niños aprendían a montar a caballo y a cazar, habilidades esenciales para la guerra y la vida diaria. Las mujeres desempeñaban un papel importante en la gestión de los recursos de las tribus, en ocasiones, apoyaban la logística y la moral de los guerreros. Sus viviendas eran yurtas nómadas, perfectas para moverse rápidamente y protegerse de los climas extremos. La alimentación se basaba principalmente en carne y productos lácteos, y la caza era tanto una necesidad como una habilidad militar. La estructura social de los Xiongnu estaba basada en la lealtad y la jerarquía. Cada tribu tenía su líder, pero todos estaban bajo la autoridad de Modu Chanyu, quien aplicaba un sistema de recompensas y castigos para mantener la disciplina. Esta vida social y cotidiana les permitió ser una sociedad altamente eficiente y resiliente, capaz de mantener un imperio unido y preparado para la guerra. Esa disciplina y organización sentaron las bases para la fuerza del imperio mongol siglos después. El secreto del poder del imperio Xiongnu residía en sus tácticas militares ocultas, que los hacían prácticamente invencibles en cualquier situación. Estas tácticas eran tan innovadoras y avanzadas que sirvieron de base para las estrategias militares del imperio mongol siglos después. Una de las más famosas era la falsa retirada. Los guerreros fingían retirarse para atraer al enemigo a una emboscada. Cuando el enemigo los perseguía, caía en fuego cruzado y ataque sorpresa. Esta estrategia era tan efectiva que los ejércitos de la dinastía Han eran derrotados una y otra vez. Otra táctica clave era la arquería a caballo de largo alcance. Los guerreros disparaban flechas mientras cabalgaban a gran velocidad, desorientando y desmoralizando al enemigo. Su puntería y rapidez eran tan avanzadas que se convirtieron en la base del estilo militar de los mongoles posteriores. Además, realizaban ataques nocturnos y guerras de guerrillas, aprovechando la oscuridad para sorprender al enemigo, saquear recursos y destruir la moral de sus oponentes. Estas tácticas hacían que el ejército Xiongnu fuera extremadamente móvil, flexible y eficiente. Sin ellas, el ascenso del imperio Xiongnu habría sido mucho más difícil y la historia de las estepas habría sido completamente distinta. Estas estrategias ocultas sentaron las bases para la grandeza de Genghis Khan y el imperio mongol. A pesar de la fuerza y el dominio del imperio Xiongnu, llegó un momento en que se dividió en Xiongnu del norte y del sur. Esta división fue resultado de la política interna y las presiones externas. Los Xiongnu del norte continuaron confrontando a China, mientras que los del sur optaron por estrategias de alianza y paz. Los del norte eran agresivos e independientes. Su enfoque estaba en la expansión territorial y en mostrar su poder. Realizaban incursiones frecuentes en las fronteras del norte de China, lo que obligaba a la dinastía Han a reforzar sus fortificaciones y tropas. Esta constante tensión definió durante siglos las relaciones entre las estepas y China. Por otro lado, los Xiongnu del sur adoptaron un enfoque diferente. Aceptaron alianzas con China y acuerdos de tributo, lo que les permitió mantener la paz relativa y estabilizar sus tribus y economía. Algunos incluso participaban en campañas militares chinas, aumentando su influencia y relevancia política. Esta división no solo se debió a la geografía o la política, sino también a diferencias culturales y estratégicas. Las decisiones distintas de los Xiongnu del norte y del sur moldearon el futuro de las estepas y prepararon el terreno para el posterior ascenso del imperio mongol. Sin esta división, la historia de las estepas y el desarrollo de los imperios posteriores habría sido muy diferente. El imperio Xiongnu no era fuerte únicamente por su poder militar, sino también por su diplomacia política y relaciones con China. Su relación con la dinastía Han era compleja. A veces había paz,
otras guerra, y en ocasiones negociaciones muy estratégicas. Al principio, los gobernantes chinos intentaron enfrentarse directamente a los Xiongnu, pero la movilidad y las tácticas de estos últimos los derrotaban repetidamente. Por ello, China recurrió a la diplomacia. Se ofrecieron regalos, tributos anuales e incluso matrimonios reales para mantener una paz temporal. Esta estrategia permitía a los Xiongnu mantener su fuerza sin recurrir constantemente a confrontaciones directas. Los Xiongnu también utilizaban la diplomacia para extender su influencia a otras tribus de las estepas. Los líderes, tras modo Chanyu, equilibraban alianzas y subyugación, asegurando la expansión y sostenibilidad del imperio. Esta aproximación política no solo era crucial para la supervivencia del imperio Xiongnu, sino que también definió la dinámica de poder a largo plazo entre las estepas y China. La combinación de diplomacia y fuerza militar sirvió como modelo para la estrategia internacional de los futuros imperios mongoles. La habilidad de los Xiongnu para negociar, al mismo tiempo que mantenían su poder militar, demuestra que los guerreros de las estepas no solo dependían de la fuerza bruta, sino también de la inteligencia estratégica para sostener y expandir su imperio. Uno de los aspectos más interesantes del imperio Xiongnu es su influencia directa en imperios posteriores, especialmente los mongoles y los hunos. Las tácticas militares, la estructura tribal y las estrategias políticas de los Xiongnu crearon un modelo que los futuros líderes de las estepas seguirían. Como sabemos, Genghis Khan fundó el imperio mongol, pero su sistema de guerra, habilidades a caballo, arquería y movilidad se inspiraron directamente en los Xiongnu. Su ejército disciplinado y la confederación tribal sirvieron como base para la formación del imperio mongol. Sin los Xiongnu, el ascenso de los mongoles y su impacto global probablemente habría sido muy diferente. De manera similar, algunos historiadores creen que los hunos, que más tarde atacaron Europa y Asia Central, tienen conexiones con los Xiongnu. Los patrones de migración del norte y los movimientos tribales se establecieron gracias al dominio de los Xiongnu en las estepas, dejando un legado oculto que a menudo pasa desapercibido en los libros de historia. La influencia de los Xiongnu no se limitó a la guerra. Su gobernanza, diplomacia y coordinación tribal fueron adoptadas por imperios posteriores. En resumen, el imperio Xiongnu actuó como un puente entre la vida tribal primitiva y los grandes imperios organizados de las estepas, dejando un impacto duradero en la historia mundial. El aspecto más sólido del imperio Xiongnu es su legado y su importancia histórica, que no se limitó a su tiempo, sino que influyó durante siglos en la historia de las estepas y del mundo. Este imperio es un tesoro oculto para los historiadores, ya que muchas veces se centra solo en Genghis Khan y el imperio mongol, ignorando que los Xiongnu sentaron sus bases. El mayor logro de los Xiongnu fue unir a las tribus de las estepas en una confederación organizada, donde se equilibraban la política, la sociedad y la fuerza militar. Este modelo sirvió como hoja de ruta para los mongoles y los hunos. El liderazgo, la disciplina y las tácticas de modo Chanyu marcaron un estándar para los guerreros de las estepas durante generaciones. Su impacto no se limitó al ámbito militar. La diplomacia política, las negociaciones con China y la organización social enseñaron a los futuros imperios cómo sostener y administrar un gran territorio. El imperio Xiongnu demostró que una tribu nómada, si era disciplinada y estratégica, podía influir en eventos regionales y globales durante siglos. Su legado fue la base sobre la que se construyó la fuerza del imperio mongol. En definitiva, los Xiongnu recuerdan que la historia no es solo batallas y gobernantes, sino también estrategias ocultas, sociedad e influencia duradera. Imagina si el imperio Xiongnu hubiera fracasado, o si Modu Chanyu no hubiera logrado unir a las tribus. La historia de las estepas habría sido completamente diferente y el mapa del mundo podría haber cambiado. El éxito de los Xiongnu no solo hizo posible el ascenso del imperio mongol, sino que también guió la evolución política y militar de toda la región. Si los Xiongnu hubieran fracasado, el control del norte de China por parte de la dinastía Han habría sido aún más fuerte, y las tribus de las estepas habrían permanecido fragmentadas y sin poder. Esta fragmentación habría hecho que el posterior ascenso de los mongoles fuera improbable o menos impactante. Un gran capítulo de la historia mundial, relacionado con la expansión de Genghis Khan y el imperio mongol, quizás nunca habría existido. Sin las tácticas militares ni la organización tribal de los Xiongnu,
los conceptos de guerra a caballo y arquería de largo alcance no se habrían desarrollado en las estepas. Estas técnicas formaron la base de los hunos y los mongoles. Este escenario nos muestra que la historia no depende solo de las batallas visibles o los gobernantes, sino también de las fuerzas ocultas y las estrategias fundamentales. Los Xiongnu demostraron que el liderazgo disciplinado, las tácticas inteligentes y la unidad podían influir en la historia durante siglos.